7:05 de la mañana, Leonardo Gonzalo y amigos oyentes, estamos de vuelta porque hay que hablar de muchísimos temas, fíjese, y tenemos una invitada que yo estoy segura que nos puede hablar de muchos temas, por eso la invité esta mañana, porque hay que hablar de temas de corrupción, de tantos escándalos que han salido, de política, bueno, en fin, de muchísimas situaciones. Ya está con nosotros Ana Matilde Gómez, abogada, exdiputada, ex candidata presidencial, tiene Ex muchos procuradora, ¿no? También, mira. procuradora de la nación, bueno, en fin, ella conoce mucho de lo que pasa en este país y quiero empezar saludándola y dándole las gracias por atender nuestra invitación. Buenos días. Buenos días a ustedes y a sus oyentes también. ¿Se escucha bien? Sí, lo escuchamos perfecto. Gracias. Muchas gracias por la invitación que, bueno, por distintas razones o circunstancias habíamos tenido que retardar un poco, pero enhorabuena que ya estamos aquí. Así es, como dije, usted nos puede hablar de muchísimos temas, uno de ellos el tema de la corrupción que no cesa en Panamá, cada vez hay más escándalos, todos los días tenemos un nuevo escándalo. El más reciente, el tema de los gastos de movilización que reciben la mayoría de los alcaldes y representantes del país y lo que ha dejado o no han hecho bien, o han dejado de hacer o no han hecho bien las autoridades, en este caso el Contralor General de la República. ¿Qué piensa Ana Matilde Gómez que está pasando en relación, no solo con lo que cobran los representantes y los alcaldes en materia de movilización, sino quienes tienen que fiscalizar cómo se utilizan esos dineros hasta ahora pareciera que no lo han estado haciendo? Primero yo diría que hay que separar bien esa confusión que ha habido entre la descentralización y estos benditos gastos de movilización, en el sentido de que la batalla no debe ser contra la descentralización como concepto, como una meta para el desarrollo del país, porque en la medida que nosotros logremos descentralizar en teoría, debería haber corregimientos y distritos en el país, municipios empoderados que permitan que sus ciudadanos vivan mejor de acuerdo al desarrollo de cada área. Es decir, si nosotros tenemos una localidad en la que los empresarios son exitosos porque son creativos, porque son pujantes, y tenemos una serie de creación de empleos y actividades, ese municipio debe irle muy bien en su recaudación y en consecuencia debería tener una reversión para esa comunidad en beneficio de escuelas, parques, la limpieza, la basura sobre todo, que es un tema de verdad que es una deuda terrible en este país. Por ejemplo, por decir otras cosas. El otro tema es que si bien la ley puede haber tenido un vacío, hombre, una ley mata otra ley. Si rápidamente el Contralor General de la República se dio cuenta o se han dado cuenta que hay una distorsión entre lo que se aprobó en la ley y lo que se está utilizando porque se dejó un espacio de discrecionalidad, ese espacio hay que cerrarlo. Y la tercera arista sería esa, la de fiscalización. A mi juicio fue muy lamentable que vimos en la asamblea un informe que parecía más de justificación que de fiscalización. Entonces, lo que uno esperaría es que con la facultad constitucional que están en el artículo 280 de la Constitución, el Contralor que tiene la facultad de establecer la contabilidad de los municipios, igual que de las instituciones autónomas y demás, establecer esa contabilidad, y la contabilidad son los ingresos y los gastos, es decir, lo que entra y lo que sale del dinero que se maneja. Rápidamente dijera, aquí hay una falla que hay que corregir, en el sentido de que si usted está diciendo que este rubro, este renglón es movilización, los dineros no pueden salir hasta que usted no ingrese una factura o un documento que pruebe que fue combustible o que fue reparación del auto o que fue la compra de la batería, por ejemplo. Entonces viene la otra gran pregunta. Esos municipios que están sacando movilización son municipios que no compran vehículos, que no tienen un rubro o renglón para gasolina, porque también en los municipios hay la posibilidad de que los carros comprados con dinero del municipio tengan gasolina en el municipio. O sea, todo eso hay que revisarlo. Y es lo que uno piensa, que la corrección de las cuentas y esa facultad constitucional que tiene la Contraloría de vigilar que se haga buen uso de todos los dineros que tienen que ver con fondos públicos, uno pensaría que ahí tiene que haber corrección. Y cuando hay una duda, no es venir a justificar con la ley. Cuando hay una duda es mejor parar. O sea, se para el gasto hasta que se justifique y se explique y se enderece si se nota que se está haciendo un uso
que está mal interpretado en la ley o que quedó un espacio de discrecionalidad. Qué bueno que toque ese tema de la descentralización, porque yo no termino de quedar clara, más cuando la semana pasada aquí entrevistamos al señor Narciso Machuca, que era el director de descentralización en el gobierno pasado, y escuchamos al Contralor General de la República decir como que él no se metía porque eso eran dineros de la descentralización, pero el señor Machuca nos dice que no, que eso no es cierto, que esos fondos de movilización no salen de allí, que salen de lo que recauda el municipio diariamente, o sea, en cada municipio. Entonces no termina de quedar clara. Es correcto, es una aclaración que se hizo y que lo que quedó en la ley de descentralización es la discrecionalidad de la distribución de algunos dineros y eso hay que corregirlo. Eso se puede revisar y se tiene que revisar también. Pero también hay como una especie de falacia porque el estribillo que han agarrado algunos alcaldes, que son los que están más que nadie justificando esto, dicen, es que eso no es salario. Bueno, es que es verdad, no está en el renglón que dice salario, pero también hay una interpretación de la Corte Suprema en el sentido de que todos los emolumentos que finalmente recibe el servidor público terminan siendo salarios. Lo que ocurre es que también sabemos que otrora se han hecho divisiones muy especiales para evadir algunas responsabilidades, como por ejemplo las pensiones alimenticias. Anteriormente se ha sabido que personas o en puestos donde se perciben grandes emolumentos, como la pensión caía al salario, se ponía un salario pequeño y todo lo demás se complementaba con gasto de representación, gasto de movilización, todo eso, o sea, así también lo tienen los diputados. ¿Me explico? Entonces, todo eso hay como que corregirlo. Eso era antes, se justificaba antes cuando la gente estaba tratando de no pagar impuestos, pero usted recordará que después vino otra modificación en el camino, por allá como en el gobierno de Martín Torrijos, y se enderezó que los gastos de representación también pagan impuestos sobre la renta. Entonces ya no tenía sentido, pero eso es como un resabio y se ha quedado ahí y es como una mala práctica de la gestión pública, que a quien le toca la corrección y la sugerencia para enderezarlo es al MEF y a la Contraloría. O sea, aquí también es importante porque el MEF tiene un rol que jugar en el diseño de los cargos y cómo se clasifica todas las cosas. En los municipios son autónomos, eso es cierto, pero el Contralor sí tiene facultades sobre el municipio y en términos generales el MEF para enderezar todas las cuentas nacionales que anden de esta manera, o sea, que produzcan esta confusión que se ha generado por ese vacío que queda en la ley que permite la discrecionalidad del servidor. Y no podemos dejar por fuera la Corte Suprema de Justicia, que tiene que también hacer su trabajo en materia de investigación. La Corte no actúa de oficio, estamos claros, ahí tiene que llegar la denuncia. La demanda, etcétera. O sea, la Corte en pleno se pronuncia bajo ciertas circunstancias. Una de ellas es la tutela de la constitucionalidad, es decir, que la ley que se esté aplicando no viole la Constitución. Y recuerde que en materia de derecho público, toda ley se presume constitucional, salvo que haya un pronunciamiento de quien tutela, que es la Corte. Claro. Doctora Gómez, el hecho de que sea legal no significa que sea ético. Eso por un lado. Pero hay algo que a mí me llama la atención sobre lo que usted explica y viene a colación su presencia acá, porque usted no solo, como bien decía Flor, fue procuradora, sino también fue diputada, fue ex candidata presidencial, sabe el intríngulis de la política en Panamá. ¿A usted no le da miedo que todo este actuar de los poderes públicos, no en este quinquenio, sino también en los anteriores, sea un caldo de cultivo para el surgimiento de un outsider populista en Panamá? El hastío que tiene la gente sobre la Asamblea Nacional, el hastío que tiene la gente sobre el Poder Ejecutivo, sobre la Contraloría, la Procuraduría. ¿Usted no le da miedo que aparezca un Nayib Bukele, un Pedro Castillo, un Bolsonaro, un Gustavo Petro en Panamá, que le diga a la gente: esto se acabó y aquí hay que arreglar el sistema o el Estado, pase lo que pase? Bueno, miedo yo no le tendría a un candidato, por ejemplo, como Petro, no le tendría miedo a un candidato como Boric, que también es un outsider de alguna manera. Después que tengan claras sus ideas y uno puede identificar cuál es el norte de las ideologías que mueven sus propuestas de reforma. Es decir, hay y hay. Claro que preocupa
No da miedo, pero sí preocupa, porque es un comportamiento generalizado. En América Latina el tema de la corrupción y su combate, que es un fracaso definitivamente en América Latina. Es más, Panamá en la última medición del índice de transparencia internacional del combate a la corrupción, Panamá descendió una posición y sabemos que no estamos muy bien parados. Todo esto advierte sobre la posibilidad de que en el escenario político ocurra lo que usted está planteando. El surgimiento de una especie de mesías, o de que alguien piense que una sola persona puede venir a componer un daño que es sistémico. Y eso sabemos que no es verdad. Bueno, los estudiosos del tema de la política sabemos que no hay tal cosa como una sola persona que con un discursito contra la corrupción o un discurso fuerte que diga, que aparente fuerza, que aparente decisión, pudiera esconder entonces medidas autoritarias o mecanismos como los que estamos viendo que Bukele, después de tanto aplauso, todo lo que ha venido ocurriendo en El Salvador. Entonces, claro que preocupa porque cuando hay daño sistémico, cualquier cosa puede surgir y sabemos que entonces aparece el votante rabioso o el votante visceral, sí, bueno, lo que Noam Chomsky ha dicho, ese voto rabioso, ¿no? Como cuando él definía el comportamiento de los que apoyan a Trump. O sea, puede aparecer una cantidad de personas que creyendo que esa fuerza es lo que se necesita, abran la llave para el autoritarismo y para que llegue una persona entonces que violentando las garantías fundamentales, sobre pretexto de corregir todos esos males, empiece a hacer lo que le da la gana. Claro, pero ahí, bueno, ahí obviamente, doctora Gómez, su corazoncito más hacia la izquierda, ¿no? Y muy respetable. No hay ningún problema con eso. Centro izquierda, yo no diría, pero Muy sí, bien, centro izquierda. sí, yo soy una persona que cree en el libre, a ver, en la libre empresa, pero también estoy muy consciente de que esa liberalidad del mercado que tanto nos vendieron en décadas pasadas, diciéndonos que la mano invisible del mercado todo lo acomodaba y que los mercados se ajustaban solos, lo único que ha hecho es disparar la pobreza y la desigualdad a unos niveles insostenibles. Entonces yo soy de las que considero que hay ciertas cosas en las que el Estado no puede dejar de meterse porque en lugar de ser libertad se convierte en abandono para una gran cantidad de ciudadanos que se han quedado atrás. Claro, pero entonces, pero tomando en cuenta esa explicación que además agradecido por conocer su posición política en cuanto a ideología se refiere, usted habla de la corrupción y sí, la corrupción es un punto que al final abriga a toda América Latina. Pero también hay otro, que es la desidia por parte, por ejemplo, del poder popular representado en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está muy distante de lo que quiere el ciudadano. En América Latina, según todas las encuestas, empezando por Latinobarómetro, anuncian que el poder más desacreditado en esta región son los congresos y las asambleas. Punto. Eso es así. La pregunta es, si eso se sabe, ¿por qué quinquenio tras quinquenio la actitud de los legisladores sigue siendo la misma? Porque no hay castigo. Castigo ni por el lado judicial, es decir, cuando hay la posibilidad de judicializarlo, y no hay tampoco castigo por el electorado. No sé si me logro transmitir. ¿Por qué yo voy a cambiar si yo soy parte del sistema y el sistema me está significando que yo me beneficio porque vuelvo y salgo? ¿Dónde está la lección? ¿Dónde está el mensaje que recibe un diputado, por ejemplo, o un alcalde o un corregidor? Si quien tiene la posibilidad democrática a través del voto de quitarle el puesto o de sacarlo del juego político, vuelve y lo coloca ahí. ¿Eso no se ve como un premio, como un incentivo? Entonces, también es que hay que entender que en la forma en que ellos llegan es parte del daño sistémico. Cuando yo me refería a que hay daño sistémico, precisamente es que el proceso electoral no escapa de esta gran corrupción. El clientelismo es parte del mecanismo del sistema y el sistema tiene muy enraizado ese clientelismo. Sabemos que hay electores que viven precisamente de ese ejercicio de los votos y de volver a que ese candidato vuelva a estar allí, o sea, que deje de ser candidato y se convierta en alcalde, representante o diputado, porque es quien le garantiza su ingreso porque a la vez le contrata
porque hay como una simbiosis macabra ahí de relación entre ese voto, ese votante y ese funcionario que llega a hacer exactamente lo mismo. Señora Ana Entonces, Matilde, buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarla. Leonardo Greenspan le habla. Leonardo, qué gusto también. Un gusto. Oiga, ayer viendo las redes sociales pude percatarme de varias cosas. Por un lado, hay una diputada en la Asamblea Nacional que propuso un anteproyecto de ley para que los call centers sean nacionalizados y solo puedan trabajar trabajadores panameños. Por otro lado, tenemos al Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, como el eterno procurador encargado. En un informe que preparamos para el diario La Prensa el mes pasado se pudo observar ese tema. A su vez, hay varios casos que se han publicado respecto a lo que realizan las autoridades en torno a proyectos llave en mano, obras del Ministerio de Obras Públicas y demás ministerios, en los cuales la transparencia no es el mejor amigo y no es lo principal que está presente, y prácticamente la labor de un presidente, Laurentino Cortizo, en el cual muchas veces se le pregunta por la transparencia, sumado a lo que ha realizado el Contralor General de la República, Gerardo Solís, en los últimos días y su trabajo. La pregunta va dirigida directamente a saber cuál sería la solución para lo que pasa en Panamá. ¿Cuál sería la evaluación de lo que hace el presidente Cortizo? Porque sí me va a decir solución no hay o la solución está lejos, pero ¿cómo se puede escribir, qué camino se podría tomar a todo esto que está pasando que nos lleva directamente a no saber hacia dónde ir dentro del país? Y yo cuando me declaré confesa para que me entiendan qué pregunta. O sea, obviamente que hay una descomposición generalizada, ¿no? Cuando uno observa, por ejemplo, el tema que planteas, a ver si vamos en orden para llegar a todo lo que me has planteado en una sola pregunta, pero con muchos componentes, con muchos elementos. En primer lugar, yo diría que hay que observar y hay que tener mucho cuidado que lejos de ayudar a generar empleo, el tema de los call centers, nacionalizarlos, podría resultar un error en la medida que no vamos a tener suficientes panameños con el dominio del idioma o de los idiomas necesarios para poder estar en un call center. Es decir, estamos preparados, nos preparamos nosotros para poder tener la mano de obra calificada para poder aplicar, a lo mejor no estamos listos. Y lo que vamos a hacer es cerrar fuentes de empleo porque pudiera ser que al ubicarse en Panamá generen otros empleos secundarios, no necesariamente allí. En el otro tema que me planteaste, porque me dijiste tantas cosas, Le hablé del Contralor también, Federico, del Contralor Gerardo Solís, perdón. Creo que en la intervención anterior hacíamos la evaluación de que pareciera, no sé si ustedes lo observaron, pero pareciera que se necesitó como un ganchito del presidente para poder que el Contralor diera el paso de parar los gastos de movilización. Entonces, no hay una labor proactiva, pareciera que hay una labor reactiva que acompaña a una misma gestión de gobierno. Y ustedes saben, cuando yo fui diputada, incluso no le di el voto precisamente al entonces Contralor Humbert por esa misma vinculación. Yo siempre he considerado que el Contralor, si bien no debe ser una figura que entorpezca la gestión, tampoco debe ser alguien que viene de las filas de quien gobierna, porque la idea es que haya una real fiscalización, que sea en pro de la agilización de las contrataciones, sí, pero sin que haya espacios por los que se cuele el ratón. Entonces, yo creo que allí hay hay de por sí, a mi juicio, hay una deformación estructural. La forma en que se elige el Contralor, que en teoría responde a la asamblea, pero eso implica una persona haciendo lobby por toda la asamblea para conseguir los votos, eso no tiene ningún buen augurio, ¿verdad? O sea, no se augura nada bueno de un puesto en el que usted definitivamente le debe el puesto al lobby ese que hizo tocándole las puertas a los diputados y como hace todo el que eventualmente piensa que puede ser contralor. Por el otro lado, yo diría que... El eterno procurador encargado. Mire, usted recordará que hubo un asesor presidencial que dijo hace poco que el presidente se había quedado sin capital político, ¿verdad? Y lo decía respecto a la Caja del Seguro Social y un tema que debía haber sido impostergable, es decir, debió haber sido atendido como correspondía porque de verdad que necesita atención, porque ya estaba en crisis desde antes de llegar al gobierno. ¿Por qué traigo este parangón? Si no hay capital político, entonces la pregunta es ¿con qué se gobierna? Si para gobernar se necesita capital político. Eso quiere decir que una figura como un contralor, como un procurador,
que ya pasó por la Asamblea, porque él no es el procurador encargado. La figura del procurador encargado, como estaba en el Código Judicial y que era un resabio, porque ya se había hecho la reforma constitucional, es el que pone el propio procurador cuando se va. Ustedes recordarán que cuando el gobierno de Ricardo Martinelli se iba a tomar la procuraduría, rápidamente yo encargué un procurador por mi salida intempestiva. No sé si se acuerdan de eso. Bueno, esa es la figura del encargado, que de acuerdo al Código Judicial podría escoger el procurador a cualquiera de la institución. El caso del procurador Caraballo, Caraballo es el procurador suplente, que en base a la Constitución pasa por los mismos requisitos que el titular y tiene que llenar esa vacante. ¿Por qué esto lo ato con lo otro? Bueno, si eso es así y ya él pasó todos los requisitos y a ti ahora se te acabó el capital político, tú no puedes llevar ni un nuevo procurador ni ese procurador a la Asamblea porque te lo van a linchar, ¿verdad? Porque te van a sacar la tabla o te van a pedir cualquier cantidad de cosas. Va a haber mucha transacción que puede debilitar al gobierno si no tiene capital político. Entonces lo que tiene que hacer Caraballo es empoderarse, porque él es el procurador en propiedad, porque el titular no está, el que era titular no está, y él pasó todos los mismos requisitos ante la Asamblea para poder suplir las ausencias. Entonces, pues evidentemente pienso yo que es parte de esa debilidad política, de la falta de respaldo de su bancada o de la bancada al presidente, o porque hay una desconexión, hay una desvinculación ahí entre el liderazgo de la Asamblea y el liderazgo del Ejecutivo, que se convertiría en un riesgo político tremendo llevar una figura como procuradora a estas alturas cuando tienes otros ranchos prendidos. Así que eso es, a mi juicio, parte de lo que ocurre, y no hay nada que impida que Caraballo se empodere en el cargo y haga lo que tiene que hacer. Doctora Gómez, hablemos un poco de lo que va de gobierno. Estamos a mitad de mandato, ya empiezan a salir las cartas con miras al 2024, que es usual, a falta de 2 años y medio. Pero ¿cuál es su evaluación con respecto al gobierno de Laurentino Cortizo? Más allá del tema de la pandemia, que ahora es la excusa de todos los políticos a nivel mundial, que las cosas no se han hecho por la pandemia, que si bien es cierto, nadie se esperaba, pero no podemos llegar al punto de justificar que hay obras, que hay políticas que no se han desarrollado por la pandemia. ¿Cuál es su análisis de estos 2 años y medio? Bueno, yo pensaría que, como usted bien dice, habida cuenta de una crisis sanitaria que ha golpeado a todos los gobiernos, pero que también, de acuerdo a la evaluación que se ha hecho por distintas agencias internacionales, han demostrado que en los países donde había corrupción, la pandemia lo que ha servido es para agudizar los temas de la corrupción en los temas de compras públicas y demás. Y medidas que se han tomado, de alguna manera violando algún tema de garantías y etcétera. Eso ha pasado de manera generalizada. Yo pensaría que hay temas que han quedado muy pendientes y que en poco tiempo no se van a poder recomponer, como es el tema, por ejemplo, de la transparencia en la gestión pública, la forma en que se han hecho algunas cosas, las expectativas tan grandes que se generaron con el tema de Panama Ports y la posibilidad de haber tenido una recomposición y renegociación que nos diera lo que nos merecemos como panameños en el tema del Panama Ports. Creo que quedan muchas lagunas, muchos vacíos en el tema de la minera y esa gran convocatoria nacional que debe haber para que los panameños decidamos si queremos o no queremos vivir de la minería con todos los riesgos que eso implica, no solamente con las ganancias, sino que también revisemos todo el riesgo ambiental para la sostenibilidad que comprende a un país como Panamá. Entonces yo creo que ha faltado transparencia. Yo pensaría que hay explicaciones que se dan muy tarde o explicaciones que no se dan y que muchas veces se habla como para los copartidarios y no como para un país en general. Una evaluación intermedia, porque obviamente uno no puede dejar de conocer el gran éxito que ha significado apalancarse la gestión de la pandemia en la parte sanitaria en la vacunación, que ha sido exitosa no por una decisión del gobierno, sino por la historia que tenía Panamá en materia de vacunación y haberse apalancado en lo que sabe hacer el Ministerio de Salud y todo el equipo que tiene que ver con la vacunación en general en Panamá. Eso ha sido un éxito que vuelve y de alguna manera como que tapa un poco todas estas otras cosas que estamos viendo en el camino, que fueron
promesas incumplidas en tema de combate a la corrupción y cambios estructurales en materia de ley que eran muy importantes para recomponer el camino. ¿Por qué? Porque así como vamos, pareciera que no importa quién llegue a la presidencia, el traje sigue siendo el mismo y por eso las deficiencias o las limitaciones van a seguir siendo las mismas. Buen análisis, Flor. Sí. Muy ¿Y buen usted análisis. tiene pensado para el 2024 ya usted? No, Todavía. todavía. Creo que como las grandes decisiones que se toman en la vida, se deben hacer con la mente fría, con metas claras, con objetivos muy concretos y de cara a ver cuándo uno tiene realmente las posibilidades, ¿no? Porque tampoco, si uno no quiere caer en las trampas del sistema, que es deberle después la gestión de gobierno a quienes llegan financiados, ya sea por un crimen organizado disfrazado o un crimen organizado a través de las pantallas, o por los grandes intereses comerciales, industriales o económicos del país, si uno no tiene el capital suficiente para desligarse de esas fuentes de financiamiento, pareciera que uno llega atado y es muy poco lo que va a hacer. Entonces se convierte en una frustración más o en una promesa más que no se va a poder cumplir. Y la idea no se trata de eso, ¿no? Entonces hay que observar un poco para ver qué es lo que qué otras cosas suceden en el camino para tomar una decisión un poco más sosegada y no en medio de ninguna agitación, ¿no? Oiga, y ya que hablamos de política, para finalizar, su No, pero salida- ya va. Yo sé que le va a preguntar a usted, Flor, yo sé, pero es que yo necesito, obviamente, Rápidamente, Gonzalo. consultarle a la doctora Gómez. Mire, ella habla de medio ambiente, ella habla de esta minería que sea consciente frente al planeta Tierra, cosa que aquí nos dijeron que es imposible. ¿Cómo? Eso es lo que nos dijeron aquí una persona que dice no a la minería, que no hay minería responsable. Y eso, pero Flor, escucho a la doctora Gómez hablando de desigualdad más que de pobreza, de medio ambiente, que son los temas, primero que plantean economistas de la ala más izquierda. Y eso está muy bien porque ahorita hay un debate económico entre los conservadores y quienes son un poco más progresistas, como el señor Thomas Piketty. Pero más allá de eso, yo veo a la doctora Gómez tocando temas que los candidatos o precandidatos presidenciales no han tocado. La pregunta es, doctora Gómez, aquí ya nos han dicho, el señor Lombana, voy a ser candidato, el señor Blandón, voy a ser candidato, el señor Rómulo Rux dijo también, voy a ser candidato. No le voy a preguntar por Martinelli porque ya sabemos su respuesta, pero de los tres, ¿cuál le gusta más en este momento? Como propuesta política, como visión a futuro. Y sí, faltan 2 años y medio, pero la política es dinámica y se empieza a mover desde antes, desde mucho antes que lleguen las elecciones. A mi juicio, ni eso ni ninguno de los que están en el panorama tiene ni la propuesta real ni tiene la libertad suficiente para hacer lo que hay que hacer. En este país hay otro tema que los candidatos no abordan y es que estructuralmente Panamá necesita reformas profundas en su tema fiscal, en su estructura fiscal, porque parte de la injusticia, parte de la desigualdad que nosotros estamos viviendo es esa distorsión tan grande que hay, que para un segmento se llama subsidio y para el otro lado se llama incentivo o exoneraciones. Cuando nosotros dejemos esa hipocresía y hablemos con la verdad y tengamos la capacidad para revisar aquellos subsidios que son puro clientelismo, pero también revisemos aquellas exoneraciones que las ganancias de esas empresas solamente son las exoneraciones que el Estado les ofrece, entonces nosotros estaremos realmente frente a candidatos que hablen con la verdad. Así que en este momento no es que van a ser candidatos, ellos ya tienen años de ser candidatos y realmente no siento que están dispuestos a meterse o a enfrentarse políticamente, me refiero obviamente, esto no se trata de lucha para destruir, sino de un combate para mejorar, no estén dispuestos a enfrentarse a los status quo, porque precisamente las bases financieras de sus campañas todas vienen prácticamente del mismo fondo común, que es lo que ya está en el ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades hay? Es muy complicado cuando el elector no se le prepara, cuando el elector no se le ha educado, cuando al elector se le limitan las posibilidades, cuando el elector se le llena de hambre
entonces no le das espacio para pensar. Y cuando tiene espacio para pensar, le distorsionas la información y le manipulas toda la información, entonces también está confundido. Y yo creo que hay un proceso largo todavía para poder recomponer la política en Panamá. Gonzalo, ya, no más. Voy a hacerle la última pregunta a la licenciada Ana Matilde Gómez. Ya que hablamos del tema político, a muchos nos llamó la atención su salida de la USMA como rectora de la decana, perdón, de la Facultad de Derecho de la USMA, porque en la carta que envió la USMA decía que porque usted estaba como expuesta políticamente, pero es que usted ha estado expuesta políticamente desde mucho antes de haber llegado a la USMA. ¿Nos puede contar qué fue lo que pasó allí? Lo que nos pueda contar. Bueno, es que cuando usted lo descubra también me lo cuenta a mí, porque esto fue una gran sorpresa precisamente porque, como usted bien dice, y es una verdad, y es un hecho público y notorio que la ley releva de ninguna prueba, y que además tengo plena libertad para decirlo porque yo era una persona pública antes de llegar allí. No hay nada en mi perfil que sea distinto al día que fui contratada. Lo único que ha cambiado es la cabeza de quien me contrató, es decir, ahora hay otro rector y parece que tiene otra visión. No parece, es una realidad, una visión distinta a lo que mi perfil puede aportar. Bueno. Entonces, ya, Gonzalo. No. Palabras, yo también. Está bien. Nos quedamos sin Nada, palabras. no digo nada. Pensé que iba a tener algo más que decirnos, pero no, parece que está igualito que nosotros, con muchas interrogantes. Con muchas interrogantes y por supuesto espacios que permiten mucha especulación, porque Claro. Obviamente detrás de una acción como esta, que definitivamente produce un daño tan grande a mi persona, no deja de haber un espacio enorme para especular, ¿verdad? Claro. Entre eso la política, ¿no, doctora Gómez? Bueno, claro, porque yo, persona política, no debiera ser ningún estigma en este país. Ser una persona política no debiera ser en ningún peso tan pesado que usted tenga que escoger entre la acción política y el trabajo. Y más porque hay muchos otros políticos que realizan esas mismas labores y siguen en esos puestos. Señora Ana Matilde, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. No, gracias a ustedes, fue muy interesante. De verdad que muchas gracias a todos. Y a Gonzalo mucho gusto porque no lo había... No conocía. Un placer, doctora Gómez. Él es el impertinente del grupo. Sí, pero fue interesante, fue interesante. Gracias, doctora Gómez. Tengamos otra oportunidad también. Así será. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buen día. Con 37. Gracias, Flor. Leonardo. Hasta luego. Buen día.